creo que ahora lo que está sonando muy, muy, muy fuerte, profesor Jesús López Almejo, es esto que ocurre del otro lado del charco. Y te lo planteo, no es un tema que la gente del el público de Sin Censura pues esté interesado muchas veces, pero creo que tendría algún tipo de aplicación a nuestro país, aplicación a México. Mira, para que vean cómo está la derecha en el mundo, el muy conservador del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, consigue convencer a la reina Isabel II para que disuelva al Parlamento británico con tal de que no les dé tiempo a los legisladores de frenar una salida al acuerdo de la Unión Europea. Y con una disculpa para ti, por si falto al respeto con esta peladez, pero en el desmadre conocido como Brexit, en efecto, estamos hablando pues de autoritarismo absoluto, de absolutismo, pues estamos hablando de monarquía. En efecto, la única situación que puede ejercer la reina de Inglaterra, el monarca inglés, es disolver el parlamento. Eso es lo que queda de su poder, pero pues es una disolución absolutista. Por favor, amplíanos de esto, Jesús. Pues sí, en efecto, Antonio, tú lo mencionabas muy bien en la introducción. La situación de la derecha en el mundo tiende a comportarse de forma, por un lado, en el plano político, de forma autoritaria, justamente socavando y recurriendo a cualquier, digamos, esquema legal para poder socavar a la oposición. En este caso lo hace Boris Johnson, eliminando, digamos, disolviendo el Parlamento, porque es una facultad que tienen y es una herramienta que les permite a los primeros ministros en el Reino Unido, en este caso en Inglaterra, poder, digamos, eficientar la toma de decisiones con respecto a temas que consideran delicados, en lo que se conforma la siguiente, digamos, legislatura o el siguiente parlamento. Entonces el poder ejecutivo va dando con la venia de la reina, va dando pasos justamente a lo que el criterio de eficiencia les permite decidir, y en este caso incrementar sus poderes de negociación frente a la Unión Europea. Y mira, bueno, pues no vayamos tan lejos, ves también el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que pareciera que en lugar de combatir los incendios en la Amazonas, sí, hombre, está contento de decir, lo vamos a encarar solos nosotros, y dan el lujo de rechazar incluso ayuda de la Unión Europea. Del G7, que les ofrecen miles de millones de euros, ¿no? Exactamente, esa ostentación de que prefiere, como Nerón, ¿no?, quemar a Roma antes que quedar públicamente exhibido como alguien inoperante o ineficiente. Y si nos seguimos con el tema de las derechas, queridísimo Antonio, pues mira, el tema de Israel, Benjamín Netanyahu, al que podríamos definir, Antonio, como el super aliado de Donald Trump, en el verano pasado, a inicios del verano, tuvieron elecciones en Israel, y hay un montón de partidos. El país es pequeñito, tiene 7 millones de habitantes, y tiene como 15 partidos. Entonces es un sistema como semipresidencial o semiparlamentario, dependiendo de cómo lo queramos ver, pero haz de cuenta que allá los presidentes de partido son los candidatos en las elecciones. La gente vota por curules en la Knesset, que es el parlamento, que solamente tiene 120 asientos. Entonces, para que haya funcionamiento de gobierno, Antonio, la gente tiene que votar por una coalición que integre al 50% más uno de los curules, y entonces el presidente del partido que gana más votos se convierte en el primer ministro de Israel, y esto hace que la democracia en Israel sea un poco falaz, porque si nos remitimos desde 1948 a la fecha, casi siempre son los mismos que están en el poder. Y en este caso, Bibi Netanyahu, que ya había sido primer ministro desde el 97, pues iba por su quinta reelección. En el verano pasado, su partido ganó la mayor cantidad de votos, pero ¿qué crees? Fue incapaz de conseguir una coalición con otros partidos que le permitiera tener ese 50% más uno. Entonces, Antonio, el presidente, que sería como una especie de jefe de Estado, protocolario en general, pero que sí tiene una facultad, que es la de decirle al primer ministro, si no reúnes en un mes y medio, cuando no alcanzas tu propio partido por sí solo, si no reúne el 50% más uno, entonces ponte a hacer la coalición de gobierno. Si en un mes y medio no lo logra,
pues entonces se repiten las elecciones, y eso le pasó a Bibi Netanyahu. Tan impopular está siendo porque se le acusa también de corrupción. Otro punto que tiene que ver con la derecha de México, ¿no? Y con la derecha brasileña y con la derecha británica. Se le acusa de corrupción, sus niveles de popularidad han bajado bastante, y entonces en octubre se celebran nuevamente elecciones para que se pueda lograr una coalición de 50% más uno, pero al ser tan impopular Bibi Netanyahu, se cree que no lo va a lograr, y entonces echa mano de provocar una guerra contra Irán, pero en territorio sirio, en territorio de Irak y en territorio libanés. Sí, intentando que haya una respuesta para poder justificar y poder decir que en el contexto de una guerra no se pueden celebrar elecciones en Israel, para ganar más tiempo a no perder estas elecciones, porque hasta puede dar a la cárcel si pierden. Y es algo que abre una vieja herida en el pueblo de Israel, ¿no? Por esa guerra del Líbano que tuvimos hace aproximadamente una década, ¿no es cierto, Jesús? Sí, efectivamente, en el año 2006 hubo una guerra de 34 días entre Israel y Hezbollah, que Hezbollah significa Partido de Dios, una organización islámica que también es partido político en Líbano y que es muy famosa, por cierto, muy querida por el pueblo, sobre todo chiita, porque cuando todavía no se conformaba institucionalmente bien, de alguna manera hacía las funciones del Estado, un Estado dentro del Estado, que finalmente, pues con una política de cero, de saneamiento de finanzas, de cero corrupción, de ayuda, digamos, al pueblo raso, terminó por ser muy aceptado. Pero, ¿qué crees? Como también se prepararon militarmente, se convirtió en una pesadilla para Francia, para Israel y para Estados Unidos, y entonces la Unión Europea, presionada por Israel y por Estados Unidos, y también el mismo Estados Unidos, la tienen catalogada como una organización terrorista, y esto han llevado incluso a Naciones Unidas a que también la denomine organización terrorista, por la simple y sencilla razón de que ni el ejército libanés le ha causado tantos dolores de cabeza en el terreno militar a Israel como el Hezbollah. Pero ahora que se hizo partido político que se legalizó en el Líbano, entonces Israel, sabiendo de la capacidad de respuesta que tiene Hezbollah por sus vínculos con Irán, quien le provee armas a través de este cinturón o esta cadena de suministro de 1.200 kilómetros entre la frontera de Irán con la frontera de Líbano, Israel sabe de su capacidad de respuesta, y entonces cuando Israel quiere provocar una guerra, Antonio, justamente va y lanza drones a oficinas del partido de Hezbollah en el sur de Líbano o en el sur de Beirut, y entonces termina por tener esta respuesta que pone la situación tensa, y que lo que se teme es que haya una escalada como con efecto dominó en toda la región. Pero mira, fíjate, Jesús, cómo es que estás hablando de un Benjamín Netanyahu que evidentemente es parte de este conservadurismo mundial. Hablabas también de un Jair Bolsonaro que no quiere ni siquiera pues permitir la ayuda del G7 o de otros países para que no se destruya el gran pulmón del mundo, la Amazonía, ¿no? Estamos hablando también de un Boris Johnson que es absolutamente conservador, que tiene mucho que ver con un mismo Donald Trump. Y estamos hablando también, quiero ponerlo en contexto con México, de una oposición pedorra, y disculpa la palabra, profe, pero una oposición pedorra que quiere, que llora para que regrese el conservadurismo a México, y que una y otra vez llama autoritario al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿No es más autoritario un gobierno como gobierno conservador como el de Boris Johnson en Reino Unido, o un Jair Bolsonaro que se está pasando por el arco del triunfo el sufrimiento de su pueblo y el sufrimiento del mundo, o el de un Benjamín Netanyahu que busca pues de una y otra forma pasarse a sus cámaras legislativas también por el arco del triunfo? ¿No es ese verdaderamente el autoritarismo que no queremos los habitantes del mundo? Pues mira, en efecto, en una característica que hemos estado mencionando en esta reflexión es que estos gobiernos conservadores prefieren incendiar sus propios países e incendiar las relaciones con países que han sido claves estratégicos antes que perder el poder. Es decir, aquí sí identificamos la búsqueda del cargo por el cargo mismo, la búsqueda, lo que decía la teoría realista de las relaciones internacionales, el interés definido en términos de poder, a partir de que actores racionales intentan maximizar sus ganancias al menor costo posible, pero en este caso también lo hacen al mayor costo posible recurriendo a métodos violentos. Esto que te decía de Benjamín Netanyahu, el superaliado de Trump,
es tremendo porque en la guerra pasada, en 2006, que bien mencionabas, Antonio, pues murieron 1,200 civiles libaneses y 200 milicianos. Pero Israel, por primera vez en su historia, en una guerra con un digamos, una organización no estatal, perdió 350 personas y el 90% eran militares. Entonces, aunque causó mayor destrucción en el Líbano, se dice que perdió la guerra Israel y Ehud Olmert, el primer ministro de la época, fue muy cuestionado porque en términos de militar contra militar, Israel tuvo más bajas militares. ¿Y cómo era posible que si al Hezbollah se le conoce como una organización terrorista, Hezbollah tuviera más blancos militares caídos en Israel que Israel matando más civiles en el Líbano? Y entonces Israel recurre, Antonio, cada cierto tiempo, cuando se acercan los periodos electorales, a tomar a los palestinos en los territorios de la Franja de Gaza y a veces en Cisjordania, que son ocupados ilegalmente según el Consejo de Seguridad. Recurre a sacudir la zona porque sabe que los palestinos no tienen capacidad de respuesta, los tiene completamente cercados. Pero en el caso de Hezbollah se cuece aparte. Pero justamente Bibi Netanyahu, bajo de alguna manera, esta máxima orwelliana de crear una tensión para crear la percepción de una amenaza externa para cohesionar al interior, al tener niveles tan bajos de aceptación como los tenía la derecha mexicana, el hecho de una guerra con el Hezbollah apela a la efervescencia nacionalista y entonces también le permite un mecanismo legal, Antonio, el no enfrentarse a las elecciones en octubre para poderlas recorrer hasta que la zona se estabilice y entonces en ese inter ganar tiempo para ver si su popularidad aumenta. Entonces, si no, o sea, hablamos de cosas muy serias y muy delicadas, no es cosa menor de esto que hace este patrón de conducta de los conservadores en el mundo. Pues es que imagínate, yo hasta se me pone la piel chinita, profe, al pensar que esto que nos estás diciendo, ¿no? Prefieren incendiar sus propios países los conservadores antes de que perder el poder y está claro el caso de un Benjamín Netanyahu que piensa en bombardeos, en guerra, o sea, guerra, estamos hablando de guerra, la forma más vil de la violencia, en guerra, para pues perpetuarse en un contexto electoral. Esto está verdaderamente fuerte. Bueno, vamos a cambiar de tema.